Ya comenzamos, me voy a permitir sentarme un cachito. Y ya comenzamos. Vamos a leer en Daniel si lo quieren buscar. Lo tenía preparado. Les prometo que lo tenía preparado y mientras oraba sé que perdí el... Ahí está. Bueno, comenzamos. Quería compartir en Daniel 1, donde comienza a relatar toda su historia, ¿no? Y podemos encontrar muchos detalles y muchas cosas del principio de la historia de Daniel que verdaderamente les prometo que va a ser de mucha bendición para cada una de sus vidas. Comenzamos, dice Daniel 1:3, dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y en buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las lenguas y letras, las escrituras de los caldeos, ¿no? Eso era la orden que le dio el rey Nabucodonosor a Aspenaz, el jefe de sus eunucos, ¿no? Que se llevase a estos jóvenes, a estos chicos, pero le dio puntualmente a quienes tenía que separar, ¿no? Y comienza a relatar a aquellos que son sabios, entendidos. O sea que fue como una selección. Y cuestión que en este relato dice que el rey Nabucodonosor sitió a Jerusalén y Dios entregó al rey que en ese momento reinaba en Judá, lo entregó en manos de Nabucodonosor. Así que Nabucodonosor se llevó a muchos jóvenes, a muchas personas cautivas a Babilonia. Y en donde la orden fue que les enseñen sus lenguas, que les enseñen su cultura, que les enseñen todas las cosas que se hacía en Babilonia. Y quería continuar. En el versículo 5 dice, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que a fin de ellos se presenten delante del rey. O sea, dice que el rey le da una orden a Aspenaz y le dice que los críe, que los tenga durante 3 años, ¿no? Y durante esos 3 años ellos tenían que ser enseñados en todo lo que era Babilonia. Pero no solamente eso, sino que dice que comían de la comida del rey. O sea, el rey le daba de lo que él comía, del vino que él tomaba. Y entonces lo que podemos ver en esto es como que de alguna manera el rey quería que ellos estén cómodos, que se sientan cómodos, ¿no? Con la mejor comida, el vino que el rey bebía. Y continuamos y en el 7 dice, y a estos el jefe de los eunucos puso por nombre, les cambiaron el nombre, y dice a Daniel Belsasar, a Ananías Cedrac, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. También cambiaron el nombre de cada uno de estos chicos. Y en el versículo 8 llega la parte en donde más me quiero centrar en esta noche. Así que oro y te pido que puedas estar atento y que de verdad puedas estar atento a recibir lo que Dios quiere para tu vida. En el versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Y se pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse. Y en el versículo 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Así que Daniel tomó una decisión.
esta decisión fue no contaminarse. Luego dice que Dios puso en gracia con el jefe de los eunucos y le relato más o menos para que lo pueden leer ustedes, pero se los relato para hacerlo un poquito más rápido. Así que Daniel, bueno, habla con el jefe de los eunucos, le dice que él no quería, que ellos no querían comer eso, ¿no? Sino que probasen por 10 días de comer legumbres y de beber agua. Y que después de esos 10 días, esta persona, la que estaba a cargo, vea cómo estaba el rostro de ellos, de Daniel y de sus amigos. Y a ver si seguían así o comenzaban a comer la comida que ellos no querían comer, que era la comida del rey. Imagínense ustedes que le presenten la comida del rey, todos los manjares y todas las cosas que pudiera haber en esa mesa, ¿no? Sin embargo, Daniel lo rechazó. En el versículo 14 dice: consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Y quería comenzar en esto, quería comenzar en que Daniel, en el versículo 8, nos habla de que, dice que él se propuso en su corazón no contaminarse. Pero no solamente se propuso en su corazón no contaminarse, sino que también tomó una decisión. Fue una acción, no solamente fue una emoción en su corazón, no fue un sentimiento y que quedó ahí. Sino que en el mismo versículo 8 seguido, después que dice que decidió no contaminarse, dice que fue y habló con esta persona, ¿no? Y le dice, por tanto al jefe de los eunucos que no lo obligasen a comer de esa comida. Y quería remarcar a Daniel, en ese tiempo un adolescente, un joven, totalmente lejos de su familia, lejos de sus amigos, lejos de su tierra, aislado en otro reino. Y no veo en la lectura, no veo en este texto que muestre a Daniel con miedo, o que muestre a Daniel súper temeroso, o diciendo, bueno, ya está, estoy acá, listo, voy a hacer esto porque si no me van a matar. Sino veo a un Daniel seguro y confiado en Dios. Veo a un Daniel que pone a Dios en primer lugar. Y recuerden lo que dice la palabra, de poner a Dios en primer lugar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, dice, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Veo a un Daniel que tomó una decisión firme y fue darle gloria a Dios, fue poner en primer lugar a Dios, y accionó. Dijo, no voy a contaminarme, así que tomó esta decisión y fue y habló. Y a través de esa acción, de esa actitud de Daniel, decidir y accionar en no contaminarse e ir a hablar con esta persona, en el versículo 9 podemos ver la grandeza y la fidelidad de Dios, que también la podemos ver en nuestra vida en estos tiempos. La fidelidad de Dios que dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces podemos ver la fidelidad de Dios, de que cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, Él es fiel. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, porque decidimos no contaminarnos con el pecado, no contaminarnos con el mundo, con las cosas que nos ofrece, y decidimos por Él, y decidimos ponerlo en primer lugar, Él es fiel. En el versículo 17, un poquito más adelante, muchas personas fueron llevadas cautivas a Babilonia. Pero sin embargo, fíjense lo que dice en el versículo 17. ¿Y a cuántos nombra? ¿Si nombra mucho o nombra solamente a Daniel y a sus amigos? Y dice, y a estos cuatro muchachos,
Dios le dio conocimiento e inteligencia en toda letra y ciencia, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Entonces, Daniel tomó una decisión de no contaminarse, accionó, habló, decidió por Jesús, decidió no conformarse en el lugar en donde lo pusieron, más allá de que estaba lejos de su familia, más allá de que, por decirlo de alguna manera, estaba solo. Sí, estaba con sus amigos, con las demás personas, pero me refiero lejos, en un lugar desconocido para ellos, en donde de alguna forma los estaban obligando a que conozcan esa cultura, a que se instruyan en las letras, a que se instruyan en el conocimiento, a que hagan esto y lo otro, para que de cierta manera, después de 3 años, puedan estar cómodos y puedan pensar y decir, che, yo estoy cómodo acá, ¿para qué me voy a preocupar? ¿Para qué me voy a ir? Estoy cómodo con esto que estoy viviendo, estoy cómodo en este lugar. Sin embargo, él tomó la decisión de no contaminarse. Y Dios trajo una bendición espiritual sobre su vida y sobre la vida de sus amigos. Y le dio entendimiento y le dio inteligencia. Y si continuamos leyendo toda la historia de Daniel, podemos ver la fidelidad de Dios sobre la vida de Daniel un montón de veces. Cómo Dios lo guardó, cómo Dios fue fiel con él. Pero algo para remarcar en la vida de Daniel es que era un hombre de oración. Era una persona de oración. Para no contaminarnos en este tiempo, necesitamos ser personas de oración, hijos de Dios que pasan tiempo con Él. En este tiempo en donde vivimos ahora actualmente, muchas veces podemos ser contaminados con muchas cosas. Y a través de esa contaminación nos podemos alejar de Dios, nos podemos separar, nos podemos enfriar. La contaminación es un proceso en el pecado. Es un proceso que inicia con el pecado, pero termina haciendo que la persona se enfríe y se aleje tanto de Dios, que termina muerta espiritualmente. Quizás a través de la televisión uno se puede contaminar, a través de lo que ve en la pantalla, en nuestro celu, en internet. Somos nosotros quienes decidimos y quienes tenemos la autoridad para decir, esto lo voy a seguir viendo o esto no lo voy a seguir viendo porque me doy cuenta de que esto no me está haciendo bien o no me va a hacer bien. Uno es muy consciente de cuando comienza a ver una película, de cómo empieza y ya más o menos sabe por dónde va a terminar cuando está viendo algo que no está bien. Uno se puede contaminar quizás con la música que escuchamos, con lo que oímos, con lo que declaran en una canción y hasta a veces uno las canta. Y no hablo de canciones cristianas, por supuesto. Uno se puede contaminar quizás con pensamientos en el trabajo, en el colegio, ideas, cositas que van llegando a nuestros oídos. Y que muchas veces si no estamos firmes y no tenemos ese tiempo como en aquellos días Daniel, que era un hombre de oración, si no somos personas de oración, terminamos seducidos por otras ideas que no son las que agradan a Dios. Terminamos seducidos por cosas que no son correctas ni no son de la voluntad ni del agrado de Dios. Quizás como en los días de Daniel, en donde me quiero imaginar un poco a Daniel en ese lugar. Imagino que seguramente lo hacían adorar a otros dioses. Imagino que le hacían hacer cosas que iban en contra de su fe. Y si nos ponemos a pensar en este tiempo, en la actualidad, hoy, también suceden cosas que van en contra de nuestra fe. Quizás en
en nuestro trabajo, en la facultad, en el colegio. Hay personas que se levantan en contra nuestra, o personas que muchas veces son muy influyentes, pero muy influyentes para el otro lado, no para el lado que a Dios le agrada. Y muchas veces terminamos seducidos por esas personas, o por lo que hablan, o por lo que dicen, o por cómo se manejan, o por cómo actúan. Terminamos siendo de alguna forma cómplices, de alguna manera contaminados en eso. Y solo se puede contaminar una persona que está limpia. Entonces, si verdaderamente Dios nos llama a que podamos ser santos y nos estamos preocupando y estamos procurando ser lo más santo, podamos cuidar eso para que no nos dejemos contaminar con este tiempo presente que vivimos. Que de verdad podamos ser creyentes y cristianos firmes, que toman decisiones correctas. Quería compartirte algunos versículos más. En 2 de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda condenación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Así que es súper clara la palabra, ¿no? Dice que nos habla de que tenemos tales promesas. Nos habla de que tenemos promesas en Dios. ¿Cuántas promesas tenemos en Dios? Y Dios es fiel. Y si caminamos en su voluntad, esas promesas son firmes para nosotros y recibimos todo lo que Dios tiene para nosotros. Pero también nos manda y nos dice: limpiémonos de toda contaminación. ¿Qué cosas están contaminando tu vida hoy? Yo creo que todos nos damos cuenta cuando hay algo que no nos está haciendo tan bien, pero que la realidad nos gusta, porque es así. Muchas veces somos muy conscientes de las cosas que no nos están haciendo muy bien, que no nos llevan a un buen fin, pero nos gustan. Y entonces nos acomodamos a la situación, nos conformamos con la comida del rey, con el vino, y terminamos contaminando nuestra vida. Y nos contaminamos un poquito acá y nos contaminamos un poquito allá. Y llega un momento que uno comienza a enfriarse, uno comienza a dejar de asistir a las reuniones, uno comienza a dejar de asistir a la célula. Ya no es tan importante. Dios deja de estar en ese primer lugar que debe estar siempre, hasta el punto en donde muchas veces vemos que personas que antes estaban sentadas al lado de nosotros ya no están más. ¿Y cuántos? Si nos ponemos a pensar, ¿cuántos? Pero gloria a Dios por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, que gracias a Dios, con su ayuda, con la guía del Espíritu Santo, podemos permanecer. Entonces nos habla y nos dice que nos limpiemos de toda contaminación, de la carne, de espíritu, y que nos perfeccionemos en la santidad. ¡Wow! ¿Qué tema tan importante este? De preocuparnos por nuestra santidad. Y dice: y en el temor de Dios. Que en esta noche no solamente podamos pensar qué cosas nos están dañando, qué cosas nos están contaminando, a qué cosas le estamos diciendo sí, pero sabemos que tendríamos que decirle que no. Sino que también podamos pensar en nuestra santidad. Y podamos ser temerosos de Dios al pensar en esto. En Filipenses dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia,
ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asíos de palabra de vida. Qué tremendo. Cómo Dios, que ve todas las cosas, cómo nos habla y nos ve a nosotros, que debemos ser luminares, que debemos ser luz. Y también nos habla de que tenemos que tener esa palabra de vida. ¿Y dónde dice que tenemos que ser así? En medio de una generación que es muy buena. En estos tiempos, la generación en este tiempo que vivimos, es muy, muy linda, muy buena. No, dice, en medio de una generación maligna y perversa. Si uno prende el noticiero, enseguida todos los relatos son de daño, de mal, de muerte, de violación, de asesinato y todas esas cosas. Entonces la palabra de Dios nos anima a que podamos estar unidos, a que podamos cuidarnos unos a otros como hermanos, como hijos de Dios, a que podamos cuidar nuestra salvación. También nos habla en el versículo 14 y dice, hacer todo sin murmuración y contienda. Nos da un palito ahí. Y después nos habla y nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios. Y cuando habla de irreprensible, no me salía la palabra. Cuando nos habla de irreprensible, nos habla de una persona a la que no se puede acusar, de una persona a la que no hizo nada malo. No se puede decir nada malo de esa persona porque hizo las cosas bien. Eso es ser irreprensibles y sencillos. Estar en amor, en sencillez. En Ezequiel 20, versículo 30, nos habla la palabra de que el pueblo de Dios de alguna forma hizo las cosas mal, pero que después sus hijos también fueron contaminados haciendo las cosas mal. Dice, por lo tanto, dales este mensaje al pueblo de Israel, de parte del Señor soberano. Y comienza diciendo, ¿piensas contaminarte como lo hicieron tus antepasados? ¿Seguirás prostituyéndote al adorar imágenes repugnantes? Pues cuando les presentaste ofrenda y les sacrificaste a tus niños en el fuego, te contaminaste con los ídolos hasta el día de hoy. Y es como que es súper fuerte todo lo que Dios les dice, ¿no? Y la realidad es que muchas veces uno hasta en nuestro propio hogar, si quizás somos los únicos cristianos, si quizás tus papás no son cristianos, tus hermanos no son cristianos, y solamente estás vos acá, quizás tenés luchas en tu casa. Quizás en tu casa se levantan y se burlan, o te critican, o te insultan. Y por supuesto que en un lugar en donde no está Cristo, en donde no reina el Señor, suceden un montón de cosas feas y dañinas para las mismas personas que están ahí. Y muchas veces nos contaminamos aún quizás con esas cosas. En Romanos 12, versículo 2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar.
Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Dios tiene lo mejor para nosotros, pero tenemos que dejar guiarnos por su voluntad. Tenemos que dejar guiarnos por el Espíritu Santo, que es el que continuamente insiste para que vayamos por acá, porque es el buen camino, cuando nosotros queremos ir por este otro lado, que no es el mejor camino. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros cuando estamos súper luchados. Y para no contaminarnos necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Para no alejarnos de Dios necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, para que Él sea quien nos guíe, para que Él sea el que nos marque el camino. Y si por ahí pensás que Cristo te abandonó, que Dios te abandonó, si quizás pensás que hoy estás viviendo X situación y en tu corazón estás dolido, lastimado, y decís, no, Dios me abandonó, Dios no me ama. Sí, estoy acá, pero Dios no, Dios me dejó. Te devuelvo la pregunta. ¿Y si sos vos el que dejaste a Dios y dejaste de contar con Él? Porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. 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 ¿Pero en quién? En Cristo. O sea, la palabra te dice que todo lo podemos en Él. Entonces quizás dejamos de confiar en Dios. Y quizás empezamos a confiar en nuestra fuerza. Quizás empezamos a confiar en nuestra sabiduría, en nuestra inteligencia. Y nos olvidamos que todo lo podemos en Cristo. Y que Cristo, Él es quien nos fortalece. Para todo hacerlo, para todo poderlo, para todo lograrlo. De Él vienen las fuerzas. Entonces, quiero decirte que Dios te ama muchísimo. Quiero decirte que Dios te aprecia mucho. Quiero decirte que Él te ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por tus pecados y por los míos. Dios te ama mucho y vos sos muy importante para Él. Dios te ama. No pienses que Dios te dejó. No pienses que Dios te abandonó. No pienses que Dios se olvidó de vos. La idea de esto es que podamos volvernos a Jesús, volvernos a Cristo, volvernos a los pies de Él. Podamos humillarnos delante de Él. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, dice la palabra. Y Él los exaltará cuando fuere el tiempo. Dios es bueno. Quería compartirte ya el último versículo que está en Efesios 4. Dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. Wow. Entonces, ¿entendés? Dios te ama y vos sos muy importante para Él. Y Él quiere que no te contamines con el mundo. Y Él quiere que vos seas santo, porque Él es santo. Y dice, como leíamos recién en Efesios, dice que Dios nos escogió antes, mucho antes. O sea que no fue que fue hace un rato, sino que fue antes de la fundación del mundo. Él te escogió. Y fíjate cómo quiere que vos seas, cómo quiere que yo sea, cómo quiere que estemos. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y uno se pone a pensar y dice, wow, pero santo y sin mancha, yo estoy hasta las manos porque me equivoco, porque cometo errores, porque fallo, porque peco, porque soy débil. Sí, es así. Cometemos errores, fallamos.
Muchas veces somos débiles. Muchas veces nos equivocamos. Pero esto se trata de relación con Dios. Esto se trata de ir. Señor, te pido perdón. Reconozco que me equivoqué y, Señor, reconozco que solo no puedo. Reconozco que necesito de tu ayuda. Reconozco que sin vos solo puedo un rato. Sin vos solamente puedo un par de cuadras y después ya me equivoco. Empiezo con mi carácter, empiezo con mi forma, empiezo con mis contestaciones, empiezo con mentiras, empiezo con cosas que no te agradan. Se me escapan malas palabras. Sin la ayuda de Dios, solo duramos un rato. Entonces, podamos contar con la ayuda del Espíritu Santo, podamos contar con el Señor. Y no permitamos que nada nos contamine. Que como nos hablaba la palabra recién en Efesios, Él nos vio y nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él. Y eso es con la ayuda del Espíritu Santo. Con nuestra fuerza, solamente con nuestra fuerza humana, por supuesto que no podemos. Seguramente nos vamos a equivocar. Con nuestra fuerza seguro nos equivocamos. Pero es con su ayuda, es con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso te animo a que le puedas dar lugar al Espíritu Santo en tu vida. Que le puedas dar lugar al Espíritu Santo en tu relación, en tu noviazgo, en tu matrimonio, en tus amistades, en tu trabajo, en la facultad, en el colegio, en tus proyectos, en tu familia, en el servicio a Dios acá en casa. Dale lugar a Dios en tus decisiones. Así comenzás a tomar buenas decisiones. Quizás por ahí pensás y decís, no, siempre tomo malas decisiones. Siempre me equivoco en esto, siempre me equivoco en aquello. Empezá a darle lugar a Dios en tu vida. Permití que el Espíritu Santo sea el que te guíe. Y vas a comenzar a tomar las mejores decisiones. Tené presente que las decisiones que vos tomes hoy, sean buenas o sean malas, van a repercutir en mañana. Van a repercutir de acá a 2 años, de acá a 3, 4, 5, 10 años. Si tomaste buenas decisiones hoy, a futuro esa decisión, esa buena decisión que hoy tomaste, va a repercutir en ese futuro. Pero si hoy tomás malas decisiones, quédate tranquilo y estoy segurísimo que a futuro eso va a repercutir de una mala manera. Entonces, para tomar buenas decisiones es importante darle lugar a Jesús. Y volvemos a la historia de Daniel, volvemos a Daniel. Él tomó una decisión firme, no se quería contaminar. Ellos no se quisieron contaminar con la comida del rey. Prefirieron honrar a Dios, poner en primer lugar a Dios. Quería leerte en Daniel una última cosita, que podemos ver cómo Dios los exaltó, por ponerlo en primer lugar. Dice en Daniel 1:19, dice, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia en que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que habían en todo su reino. Así que tomar buenas decisiones, decidir por Jesús, decidir quedar bien con Jesús, decidir quedar bien con Dios, te trae bendición. Por más difícil que sea la situación en que te encontrás, Dios te va a ayudar.
En esa situación en donde Daniel y sus amigos estaban aislados, estaban lejos de su hogar, Dios le concedió gracia, leíamos. Dios le concedió gracia y buena voluntad con esa persona. Por tomar esa buena decisión de no contaminarse, también Dios le dio sabiduría, inteligencia, bendiciones. Pero también los engrandeció, también los exaltó, diciendo que los halló 10 veces mejores que todas las personas inteligentes, que todos los magos, que todos los astrólogos que había en Babilonia. ¡Wow! Para mí es algo tremendo. Para mí es algo de verdad grande lo que Dios puede hacer si le damos lugar a Él, si lo ponemos en primer lugar. Si cedemos nosotros y dejamos que Él sea el que comience a crecer en nuestras vidas. Muchas veces queremos ocupar nosotros ese lugar y peleamos y peleamos y peleamos y no alcanzamos nada. Porque quizás estamos peleando una batalla, una guerra que no es nuestra, que es de Dios. Y con nuestra fuerza no podemos. La palabra de Dios dice que no tenemos guerra contra sangre ni carne, sino contra huestes de maldad, potestades. Entonces, pongamos a Dios en primer lugar. Tomemos buenas decisiones. Pasemos tiempo con Dios. Apartémonos de todas aquellas cosas que pueden contaminar nuestras vidas, lo cual puede hacer que nos enfriemos a tal punto que nos alejemos de Dios. ¿Nos ponemos de pie y oramos?